Feliz miércoles para ustedes, queridos internautas. Hoy les traigo otra entrevista, pero en esta ocasión vamos a irnos un poco por el lado del terror. Hoy les traigo la entrevista de Brian Zapata, el autor de Historias cortas para antes de dormir. Brian, muy buenos días y bienvenido al Magazine Regional Día. Hola Aleja, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un gusto enorme estar esta mañana compartiendo con ustedes y con todos los televidentes de Magazine Regional Día. Para todas esas personas que nos están viendo en este momento y que son seguidoras del terror, del género literario, el terror, pues tenemos varios referentes que ya son muy famosos, muy nombrados, como lo son Stephen King y también Edgar Allan Poe, entre otros. Pero quisiera que ustedes, queridos internautas, sepan también de cómo va este género literario aquí en Colombia. Así que Brian, quisiera que tú nos contaras cómo va este género aquí en Colombia. Bueno, Aleja, yo creo que el terror en Colombia en los últimos años ha venido en un boom. Inicialmente, como tú dices, la gente siempre tiene el concepto de que el terror se basa, digamos, en esos autores grandes y que son extranjeros, ¿cierto? Entonces siempre pensamos, cuando hablamos de terror en la literatura, en un Stephen King, como tú mencionas, en un Clive Barker, estamos pensando también bueno, en Edgar Allan Poe, en una cantidad de autores que son referentes. Sin embargo, en Colombia, desde hace algunos años, hay un movimiento muy grande que, digamos, ha venido despegando en lo que tiene que ver con terror. Inicialmente yo creo que el referente más grande que hoy por hoy tiene Colombia en literatura del terror es Álvaro Vanegas, que es mi editor, por cierto, y además también escribe para Calixta Editores, pero ahí junto, digamos, junto a Álvaro, otra serie de autores que han venido haciéndolo muy bien. Por ejemplo, está Pablo Concha en Cali, que es un autor majestuoso. Bueno, y hay otros, Néstor Pulido, está también Iván Sánchez, que también escribe un poquito de terror más sobre lo sobrenatural, más tirando al horror como tal, pero digamos que el terror en Colombia ha venido de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y de la mano, por supuesto, de editoriales que le han querido apostar a estos géneros, no solo al terror, también a la fantasía, que es un terror que hoy por hoy en Colombia también, digamos, ha venido evolucionando. Entonces, editoriales como Calixta Editores le han venido apostando a esos autores y lo podemos ver precisamente en las ferias, en los distintos eventos, que la gente tiene mucha curiosidad por el género. Además de que la literatura de terror tiene, digamos, la ventaja de que cada persona, digamos, interpreta el terror de una manera completamente subjetiva. Entonces, siempre va a haber una u otra manera, para nosotros los autores, vamos a poder utilizar una u otra forma para asustar a nuestros lectores, ¿cierto? Entonces, digamos que esa también es una ventaja que tiene el género y que la gente se ha venido interesando muchísimo recientemente por este género en Colombia. Bueno, Brian, y quisiera que nos contaras quién es Brian Zapata y cómo llegas o cómo decides llegar al mundo de la literatura, en especial en el género del terror. Brian Zapata es un ingeniero financiero, que curiosamente es una profesión que está, digamos, completamente en contraposición de lo que son las letras. Soy financiero, especializado en gerencia de proyectos y me dediqué desde hace ya unos 6, 7 años en la vida profesional a asesorar proyectos de inversión y asesorar todo lo que tiene que ver con planeación en entidades territoriales. Entonces, lo que tiene que ver con planes de desarrollo, lo que tiene que ver con presentación de proyectos al Sistema General de Regalías, eso es más o menos en lo que yo me muevo. Sin embargo, siempre ha existido desde muy pequeño, desde que tenía unos 9 años por ahí, me interesé muchísimo en las letras. La primera novela que descubrí alguna vez siendo un niño, digamos, buscando entre las cosas de mis hermanas, fue La Isla del Tesoro de Stevenson. Y leer La Isla del Tesoro de Stevenson me abrió, digamos, esa puerta a la literatura. Desde ahí me interesé muchísimo, muchísimo y empecé a leer bastante. Y bueno, siempre fui un lector apasionado. Ya por allá hace unos, no sé, hace unos 10 años más o menos, creo que un poco más, estando en época de colegio, se presentó pues como la oportunidad de participar en un concurso de cuento y bueno, me arriesgué, tuve la oportunidad pues de, digamos, de ganar ese concurso en esa época, dije, me gusta escribir. Sin embargo, fue algo que dejé de pronto un poquito a un lado durante la época de universidad y ya por allá en 2015 cuando egreso de pregrado, ese lapsus de tiempo en el que uno tiene de la vida de estudiante a la vida laboral, que no tenía pues como mucho por hacer, tampoco tenía pues como dinero para comprar libros y poder leer, dije, no, pues pongámonos a escribir.
Y bueno, comencé escribiendo relatos, realmente no supe ni qué fue lo primero que escribí, pero cuando lo releí después me di cuenta que era una historia que tenía unos tintes, digamos, muy influenciados por esos autores con los que siempre me he sentido identificado, esos autores que siempre, digamos, me han estado acompañando, ¿cierto? Autores como H.P. Lovecraft, por ejemplo, que para mí es mi autor referente siempre, y autores como Katzenbach, siempre me muevo en estos, digamos, en estos géneros, ¿no? En lo que tiene que ver con thriller, novela de suspenso y también, pues, por supuesto, en lo que tiene que ver con terror, horror y algo de fantasía. Entonces, a raíz de la primera historia, que se llamaba El miedo no es una sensación prudente, o que se llama mejor, empecé a escribir y terminé escribiendo una cantidad gigante de relatos, escribí muchísimos relatos en el 2015. Y bueno, digamos que ya después inició la vida laboral y dejé como una pausa en esa producción. Sin embargo, a raíz de la Filbo 2019, no, perdóname, 2019, que tuve la oportunidad de asistir, conocí a Calixta Editores. Asistí a un par de eventos de ellos, no tenía ni idea que iba a publicar un libro, pero por esos días me hice digamos, seguidor o muy cercano a la editorial de una u otra forma, y abrieron una convocatoria para manuscritos, una convocatoria para nuevos escritores, y dije, bueno, tengo muchas historias que puedo tal vez organizar en un libro, y me arriesgué, y a raíz de esto surge Historias cortas para antes de dormir, que es mi libro de relatos de terror y que publiqué en el año 2019 con Calixta. Brian, y ahora que Brian, y ya que tocas el tema de tu libro de historias cortas para antes de dormir, quiero agradecerte por haberme hecho llegar este ejemplar de tu libro y por haber escrito una dedicatoria para mí en tu libro. Así que muchas gracias y pronto lo estaré leyendo con más calma. Pero quisiera que tú primero nos cuentes y les cuentes a nuestros internautas un poco de qué trata tu libro, cómo llegas a escribir estas historias de terror y si alguna de ellas te pasó a ti. Bueno, digamos que Historias cortas para antes de dormir es un libro que contempla 16 relatos cortos, pero en los que exploro, digamos, el terror un poquito más allá de lo que la gente, digamos, está acostumbrada a lo que es el terror, ¿cierto? Uno le dice a la gente un libro de terror y la gente lo primero que se imagina son fantasmas, demonios, apariciones, al señor que le alaron los pies de la cama, ese tipo de cosas, que es como, digamos, el común denominador que la gente tiene en la cabeza cuando se habla de terror. Y si bien es algo completamente válido, y digamos las apariciones, los fantasmas, los demonios y demás son un nutriente esencial de la literatura de terror, el terror va mucho más allá. Yo ahorita te decía que, digamos, el terror es algo completamente subjetivo, ¿cierto? Lo que me da miedo a mí no es lo mismo que puede darte miedo a ti, ni es lo mismo que le puede dar miedo a las personas que nos están viendo. Entonces, digamos que el terror va mucho más ligado, a mi juicio, habrá quien lo discuta, por supuesto, pero digamos que a mi juicio va mucho más ligado a ciertas emociones o ciertas sensaciones que digamos, nos dan esa sensación de impotencia o que nos hacen sentir inferiores o que de una u otra forma sabemos que nos van a afectar, ¿cierto? Sensaciones como la soledad, como el miedo, pero a perder a alguien que amamos, ¿cierto? El miedo a que alguien fallezca, el miedo al fracaso, ese tipo de emociones y de sensaciones son las que realmente pueden ser muy aterradoras. Entonces, digamos que yo en este libro lo que hice fue buscar de una u otra forma historias que permitan que el lector, perdón, se sumerja en la vida de esos personajes y sienta lo que ellos están sintiendo. Entonces, digamos que va un poquito más por ahí que al típico terror de fantasmas y apariciones. Por supuesto, como decía, habrán historias que tienen su nutriente principal, por así decirlo, arraigado a esos fantasmas, esas apariciones, pero sin embargo es un terror que va mucho más a las emociones, ¿cierto? En cuanto a que me preguntaba si de pronto alguna me ha pasado a mí, digamos que de donde yo soy, que es de Belalcázar Caldas, estos municipios, supongo yo que en tu municipio también es muy similar, siempre existe una, digamos, una idea en el colectivo general de la gente de que hay ciertos lugares, no sé, embrujados o que hay una casa donde asustan, la típica calle donde si pasas a medianoche te sale no sé qué, entonces digamos que siempre crecí un poquito también como con ese entorno.
En historias cortas para antes de dormir tomé también un poco de esta inspiración pues tan general de las historias comunes que escucha uno y lo quise combinar un poquito también con esa cultura cafetera y esa cultura de guaduales, de plantas de café, de monte, por así llamarlo de alguna forma. Entonces digamos que se va a encontrar un poquito de todo esto. Dentro de las historias que hay una que particularmente me atañe, que se llama 1953, es un año específicamente, donde, digamos, ocurrió una tragedia familiar. Entonces, en la historia van a encontrar de pronto esa descripción de esa tragedia vista desde los ojos de mi bisabuela, que pues lastimosamente fue quien, digamos, sufrió, entre comillas, esa historia, ¿cierto? Entonces es una historia real, una historia que me atañe y que quise incluir dentro de este libro, que pues no les voy a contar más para no hacerles spoiler, pero que seguramente cuando la lean se van a dar cuenta de por qué realmente genera terror. Entonces, yo siempre he pensado además que cuando yo escribo algo que a mí no me asuste, preferiría no publicarlo, ¿cierto? Entonces, siempre dentro de esas historias yo creo que hay una parte muy grande de lo que son mis miedos y de las cosas que a mí también me asustan. Y ya que acabas de decir que no nos vas a dar más detalles con relación a tu libro, sí quisiera que nos contaras en dónde podemos adquirir tu libro para aquellas personas que tienen ganas de leerte, que tienen ganas de leer a un autor colombiano que escribe del género de terror. Historias cortas para antes de dormir lo pueden conseguir en todas las librerías de Colombia, en Panamericana, está en Librería Nacional, está en varias librerías independientes de Bogotá, también para las personas que están en Bogotá lo pueden adquirir a través de Rappi y está en absolutamente todas las plataformas digitales, Amazon, Google Books, iBooks, Co, etcétera. También lo pueden conseguir a través de Buscalibre, que es, digamos, una de las librerías más grandes de Latinoamérica, y no solo lo pueden adquirir en Colombia, sino que lo pueden adquirir en todos los países donde, digamos, donde tiene servicio Buscalibre. También el libro está disponible en España a través de Casa del Libro, y bueno, y como les decía, en todas las plataformas digitales, y también, por supuesto, con Calixta Editores, que es la casa editorial, y pues también lo pueden conseguir con ellos. Si desean de pronto un ejemplar que esté firmado o dedicado, pues yo también puedo hacer el contacto con la editorial y con muchísimo gusto se les puede enviar a las personas que estén interesadas. Tú eres un escritor publicado por una editorial. Así que quisiera que tú nos contaras cuáles son los beneficios de ser un autor publicado por medio de una editorial. Publicar con una editorial da beneficios, a mi juicio, más desde el punto de vista de distribución y el punto de vista comercial. Y también, por supuesto, todo ese acompañamiento que te hace la editorial en el proceso de edición. A ver, digamos que uno puede publicar también de manera propia, es decir, autopublicarse, y es un método completamente válido y que es exitosísimo. Muchos autores, por ejemplo, como Alexandra Castrillón, que ya estuvo también acá en este espacio, se autopublicó y lo hizo por Amazon y ha tenido un éxito gigante. Sin embargo, digamos que el acompañamiento que hace la editorial es muy grande en el sentido del tema de distribución, ¿cierto? Para nadie es un secreto que el negocio editorial es precisamente eso, un negocio. Y si uno escribe y publica, pues también digamos que no solo lo hace por amor al arte, que por supuesto es una de las primeras razones para publicar, sino también porque uno quiere que las demás personas o que las otras personas lo puedan leer, ¿cierto? Y que su libro se pueda vender. Entonces, digamos que esa es una ventaja grandísima desde el punto de vista comercial, ¿cierto? La distribución en las librerías, las campañas publicitarias, todo el tema de los eventos a los que invitan a la editorial y que la editorial, por supuesto, lo invita a uno en ferias gigantes. Yo, por ejemplo, he estado en la Feria del Libro de Bogotá, he estado en la Feria Internacional del Libro de Cali, estuve en la Feria del Libro de Pereira, he estado pues muchísimas ferias a las que la editorial me invita y que hace toda la gestión comercial y digamos, de apoyo a mi libro desde, digamos, desde lo publicitario. Entonces, eso es una ventaja. Otra ventaja es, por supuesto, todo el acompañamiento que te hacen desde el punto de vista de la edición, diseño, diagramación, corrección de estilo, toda la corrección ortotipográfica de tu obra. Entonces, digamos que esa es una ventaja gigante que si bien vas a tener también, cuando lo haces autopublicado, pues va a tener un costo distinto, ¿cierto? Recordemos que también uno como autor, digamos, tiene que hacer ciertas inversiones a la hora de publicar su libro y pues por supuesto que es mucho más ventajoso desde todos estos puntos de vista que les estoy comentando, pues publicar con una editorial. En mi caso particular lo hice con Calixta Editores, es una editorial bogotana independiente y dentro de las independientes
independientes, me atrevo a decir que es una de las más grandes hoy por hoy en Colombia, y es una editorial ya con 6, 7 años de trayectoria que ha tenido grandes publicaciones. Por ejemplo, hoy por hoy Virginia, que es un libro de terror escrito por Álvaro Vanegas, quien además es mi editor, como les comentaba, está entre los libros más vendidos del país en Buscalibre. Ustedes lo pueden confirmar en la página de esta librería. Entonces es una editorial que tiene toda la experiencia y que además brinda todo el acompañamiento a los autores, y más en mi caso, que soy un autor joven y que es la primera vez que publico mi libro y que no tenía ni idea hace un poco más de un año. Si me hubiera sentado contigo a hablar, Aleja, créeme que jamás hubiera pasado por mi mente que iba a publicar un libro. Entonces, Calixta Editores, en este caso, es una editorial que me ha brindado todo el acompañamiento y, por supuesto, con la que estoy muy agradecido por darme la oportunidad también de llevar mis letras a otras personas y que mis historias se puedan conocer. Y ya que tú eres un escritor colombiano del género del terror, quisiera que tú nos recomendaras, le recomendaras a nuestros internautas algunos de tus libros, uno o dos puede ser, de tus libros favoritos de este género. Indiscutiblemente tienen que leer Misery de Stephen King. Incluso yo creo que tal vez la recuerden por la película, una adaptación de los 80s, pero el libro es una cosa fenomenal. Yo creo que a raíz de ese libro es que yo me convertí en escritor después. Misery es una historia que, si bien no tiene ningún elemento sobrenatural, te lleva a un estado, digamos, te altera de una forma y te lleva a un estado de preocupación y de estar de la mano de esas emociones que siente el protagonista, que realmente es una cosa indescriptible. Entonces, para mí, Misery es un libro que sí o sí se debe leer, es un libro de Stephen King, lo pueden conseguir muy fácilmente en librerías, en editorial de bolsillo, que es la que lo edita en español. Y sin duda también deben leer cualquier historia, la que ustedes quieran, la que les llame la atención, de Howard Phillips Lovecraft. Realmente Lovecraft es un autor también que merece la pena ser leído. Entonces yo creo que sí o sí, leer Misery de Stephen King y algo de la obra de Howard Phillips Lovecraft es indiscutible a la hora de pronto entrar a hablar sobre títulos en específico de literatura de terror. Brian, y ahora para terminar, quisiera que tú nos dejaras un mensaje para aquellos jóvenes, para aquellas personas que aún no entran en el mundo de la literatura, que aún no entran en el mundo de los libros, especialmente para aquellas personas que aún les da un poco de miedo, por así decirlo, a leer el género del terror. Bueno, yo invito a todas las personas que nos están viendo a que le den la oportunidad de leer terror. Como les decía hace un rato, digamos que el terror hay que desencasillarlo un poco digamos, de esa imaginación colectiva de que solo son fantasmas y apariciones y la pata sola y no sé qué. El terror va mucho más allá, ¿cierto? La gente le tiene miedo a infinidad de situaciones y que realmente pueden encontrar en los libros de terror. Entonces, deben darle la oportunidad. Sin duda van a encontrar alguna historia con la que se van a sentir identificados. Y a todas las personas que quieren leer, perdón, que quieren escribir, publicar su libro, yo les aconsejo que no, digamos, aunque suene un poco cliché, que no pierdan esa meta y que no olviden ese sueño. Publicar en Colombia es posible. Yo hace, como les decía ahorita, no sé, si hubiéramos hablado de esto hace un poco más de un año, yo no hubiera imaginado jamás que iba a publicar un libro y que se iba a vender a nivel nacional y que lo ibas a poder comprar en Argentina, en Chile, en México, en España, y que tengo lectores en Europa y no sé qué. Entonces, toda esta vivencia que es una experiencia maravillosa de vida y que te hace crecer no solo como persona, sino también que te abre, digamos, otros espacios en tu vida, sin duda merece la pena y vale la pena luchar por ello, ¿cierto? Entonces, publicar en Colombia es posible para quienes, digamos, para quienes tienen, pues, digamos, este sueño. Y como les decía, hay muchas opciones, pueden autopublicarse, buscar editoriales, entonces las opciones son infinitas. Ahorita digamos, los medios digitales nos permiten publicar por Amazon, ¿cierto? Entonces, hay muchísimas maneras de hacerlo. Y como les decía, denle la oportunidad al terror, y en especial al terror colombiano, sacar un poquito esa casilla, esa idea que tenemos encasillada de que los buenos autores están fuera de Colombia. En Colombia hay muy buenos autores. Hay autores que merecen la pena ser leídos, autores como Álvaro Vanegas, por ejemplo, en el género del terror, autores como María Fernanda Medrano, con lo que tiene que ver con fantasía. Hay muchísimos autores que valen la pena y que de verdad tenemos que apoyar también nuestra literatura local y nuestra literatura colombiana. Brian, muchas gracias por haber aceptado mi invitación al Magazine Regional Día. Espero
que en unos cuantos meses volverte a tener aquí con nosotros, hablándonos sobre algún otro libro que de pronto tengas por ahí en borrador. Muchas gracias y feliz miércoles para ti. Aleja, muchas gracias a ti, muchas gracias al Magazine Regional Día por esta invitación y por supuesto a todas las personas que nos vieron durante estos 10, 15 minutos de charla. Para mí fue un placer y realmente un honor poder estar aquí esta mañana. Les recuerdo que pueden conseguir mi libro en todas las librerías del país, por Calixta Editores, en medios digitales, y por supuesto esperemos que este año también un poquito la pandemia y demás situaciones nos permitan cumplir el sueño de publicar otro libro que por ahí ya está en el tintero. Te agradezco mucho de nuevo, Aleja, y bueno, para mí fue un placer y espero estar por aquí de nuevo. Muchas gracias.